Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda conferencia del ciclo de conferencias de deporte y ciencia. Un placer contar con la presencia de todos y especialmente un placer contar con la presencia del doctor Sergi García Retortillo. Quiero agradecer ya de entrada su amabilidad, su disponibilidad. Es un placer y un privilegio contar con su presencia. Como habrán leído, el ponente de hoy es profesor en la Escuela Universitaria de Salud y Deporte, EUSES, centro adscrito a la Universidad de Girona. Actualmente él es Visiting Researcher en el Keck Laboratory for Network Physiology en la Universidad de Boston, a las órdenes del doctor Plamen Ivanov, y es miembro también del grupo de investigación Complex System in Sport. Es un autor, a pesar de su juventud, prolífico. Tiene publicaciones en revistas de primer nivel como Frontiers in Physiology, Journal of Applied Physiology, European Journal of Applied Physiology, entre otras. Y yo, por no extenderme, déjenme que destaque uno de los artículos publicados en el Journal of Applied Physiology en el 2020, Universal Spectral Profile and Dynamic Evolution of Muscle Activation, a Hallmark of Muscle Type and Physiological State. Este artículo fue distinguido con un premio de reconocimiento en septiembre del 2020 por la American Physiological Society. Sin duda, un lujo y un privilegio. Yo, sin más, solo agradecer al doctor Sergi García Retortillo, como he dicho antes, su amabilidad y su disposición. Y sin más, nos dejo a todos, yo incluido, con la conferencia Network Physiology of Exercise, cómo se comunican nuestros órganos, nuevos horizontes en la valoración de la condición física. Sergi, cuando quieras. Muy bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Víctor, por tu presentación. Para mí es un honor estar aquí con vosotros e intentar pues, compartir un poco pues, la ciencia que estamos intentando generar, tener vuestro feedback y al final pues, colaborar con gente de nuestra tierra, ¿no? También gracias a los asistentes por la asistencia. Y bueno, como dijo Víctor, el título de esta charla es Network Physiology of Exercise, cómo se comunican nuestros órganos. El título es un poquito sugerente y puede dar a pensar un poco la complejidad que hay debajo de todo esto. Es un tema que es complejo, que es nuevo, que no es fácil, pero para mí es realmente muy excitante, muy útil y realmente pues, con mucho futuro por delante. Lo que voy a intentar es presentarlo de forma muy divulgativa. De forma lo más simple posible, porque al final lo que quiero no es extenderme en detalles técnicos, que tendré que entrar en algún detalle técnico, pero lo justo y necesario para que entendáis el mensaje. Pero mi objetivo general es que al final os llegue un mensaje final, que es la importancia de medir, de alguna forma, cómo los órganos clave de nuestro organismo se conectan, interaccionan, ¿sí? Se comunican durante el ejercicio físico y cómo estas comunicaciones se modifican con el entrenamiento deportivo. Veréis que usaré términos de interacción, comunicación, iré variando entre estos términos. Coordinación, al final me refiero a lo mismo, me refiero a cómo dos órganos o distintos órganos se comunican, interaccionan, hablan entre ellos. Antes de empezar, me gustaría, de alguna forma, no sé si no está respondiendo. Ahora, me gustaría presentaros caras, que veáis caras. Al final, ahora mismo veis mi cara, soy la cara visible, pero detrás de esto hay muchísimas personas, hay un grupo de investigadores pues, con mucha ilusión y con ganas de empujar hacia adelante todo este sector. Tenemos por un lado pues, un grupo del INEF de Cataluña, concretamente del grupo de investigación de complejidad y deporte. Tenemos un grupo en el Laboratory for Network Physiology en la Boston University, que es donde estoy actualmente trabajando como investigador visitante. Tenemos, por supuesto, la Escuela Universitaria EUSES, que es donde imparto clases, y otros grupos de la Universidad de Islas Baleares, otros grupos en Reino Unido, China y otras partes del mundo. Me gustaría plantear esta presentación como un viaje, ¿sí? Como un viaje que tendrá distintas paradas, ¿sí? Concretamente tendrá un par de paradas, ¿no? Una primera parada en la cual os voy a presentar el paraguas, digamos, que marca toda esta investigación, que es básicamente qué es la Network Physiology
y qué es la Network Physiology of Exercise, que es, digamos, una nueva aproximación en la fisiología humana, Entonces, una vez presente está todo este paraguas, ¿sí? Es una presentación general que nos llevará unos 20 minutos aproximadamente. Os voy a presentar los nuevos biomarcadores que hemos generado. Aquí le llamamos Network-Based Biomarkers, ¿no? Que es, en inglés el nombre queda muy bien, en español no queda tanto, con lo cual al final son nuevos marcadores, nuevos biomarcadores que nos dan información sobre cómo determinados órganos interaccionan, se comunican durante el ejercicio. Entonces, os voy a presentar dos tipos de biomarcadores. Un primer biomarcador, que es un biomarcador que nos va a medir, nos va a indicar, nos va a dar información sobre cómo el sistema cardiovascular y el respiratorio se comunican durante una prueba de esfuerzo. Este es el marcador que tenemos más desarrollado, que quizás os puedo dar más información, donde me extenderé un poquito más. Y luego hablaré de un segundo marcador, que son al final un marcador de interacciones intermusculares. Es un marcador que me permitirá definir cómo distintos músculos interaccionan, se comunican durante el ejercicio. Yo ahora estaba hablando de distintos órganos, pero al final el músculo es un órgano y si mido distintos músculos estoy midiendo distintos órganos. Y al final el músculo es un motor importante, muy importante, y saber cómo distintos músculos interaccionan durante el ejercicio es clave para una buena performance. También trabajamos ahora mismo con interacciones de cerebro-músculo, pero ahora mismo no, entre que no tenemos demasiado tiempo y estamos en fases iniciales, digamos, no dará tiempo a presentarlo. Pero en general me gustaría destacar que esto que os presento está en fases iniciales, exploratorias, con lo cual hoy no puedo digamos, daros herramientas finales para usar ya como entrenadores. Quizás sí en la parte de interacciones cardiorrespiratorias, pero no en la parte de interacciones musculares. Digamos que estamos en proceso, ¿no? de establecer unas bases muy importantes. Queremos establecer un atlas de comunicaciones orgánicas y ver cómo estas comunicaciones varían con el ejercicio y el entrenamiento. Pero estamos en fases iniciales. También es importante que lo tengáis presentes. Seguramente en unos meses, en poco tiempo, empezaremos a obtener, digamos, las primeras herramientas de valoración funcionales ya útiles, directas, para que los entrenadores, preparadores físicos puedan empezar a usar. Empezamos, pues, con el viaje, con la primera parada del viaje, ¿no? Que es esta pequeña explicación del marco teórico, ¿no? ¿Qué es esta Network Physiology? ¿Qué es esta Network Physiology of Exercise? Imagino que todos los que estamos aquí estaremos de acuerdo en el hecho en que el sistema humano está formado por múltiples sistemas fisiológicos, múltiples órganos, ¿no? Cada órgano en sí tiene una estructura propia interna de regulación que le permite, pues, seguir con la vida. Para medir, digamos, estos órganos y para medir el comportamiento en general humano, la medicina tradicionalmente usa herramientas que le permitan medir cada uno de estos órganos de forma aislada. Es lo que tradicionalmente hace la medicina. Por ejemplo, ¿no? Un neurólogo, si quiere estudiar el funcionamiento del cerebro, va a usar herramientas como, por ejemplo, la electroencefalografía o la resonancia magnética, etcétera, herramientas que le permitan estudiar con mucho detalle cómo está el cerebro, ¿sí? Por ejemplo, especialistas respiratorios van a usar patrones respiratorios. Un cardiólogo va a usar, por ejemplo, electrocardiografía, va a usar ecocardiografía, va a usar diferentes herramientas que le permitan ver con mucho detalle cómo funciona el corazón, ¿sí? ¿Qué pasa con nosotros, ¿no? ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los profesionales del deporte, con fisioterapeutas, con gente que al final trabaja con el movimiento humano y que quiere incrementar el rendimiento mediante el movimiento? ¿Qué pasa con nosotros? Pues no somos distintos, ¿no? También usamos muchísimas variables, muchísimos test. Aquí tenéis solo algunas de ellas como ejemplo, que nos permiten medir, pues, cómo funciona un determinado sistema fisiológico. Y son variables extremadamente útiles que han hecho que la ciencia del deporte avance hacia donde está hoy. O sea, no las estoy criticando, estoy diciendo que son muy útiles, ¿sí? Pero digamos que básicamente lo que hacen es ofrecer información básicamente localizada de un sistema fisiológico. Por ejemplo, si yo uso electromiografía, básicamente voy a tener información de función muscular. Sí que es cierto que puedo llegar a inferir de forma indirecta, pues, cómo funciona mi sistema nervioso, pero básicamente esa información es una información del sistema muscular.
Sin embargo, y digamos, todas estas herramientas, ¿no?, que se usan para medir este organismo humano y en general, digamos, la investigación en fisiología del deporte y ciencias del deporte de las últimas décadas, ha basado todo esto en una concepción, digamos, en una concepción vertical de la fisiología, en una aproximación vertical. Se ha basado en la fisiología integrativa clásica. ¿Qué significa esto de integración vertical, ¿no? Pues es un tipo de aproximación muy influenciada por el reduccionismo. Es decir, si yo quiero entender, o si la medicina quiere entender cómo funciona el organismo humano, lo que se suele hacer es seccionar este organismo por partes. Lo secciono, cojo el cerebro y veo cómo funciona este cerebro hasta el más máximo detalle. Y voy hasta lo más profundo de ese cerebro y lo estudio. Que está muy bien, y obtengo muchísima información útil. Lo mismo con el corazón, con los riñones, con los músculos, con cualquier órgano. Voy hasta el máximo nivel, voy a lo profundo, vertical, ¿sí? Y veo cómo pues, determinados cambios en determinados genes o células pueden afectar al comportamiento de ese órgano, pero me quedo en ese órgano en sí, ¿sí? Sin embargo, esto lo voy a saltar, perdón. Sin embargo, todos estaremos de acuerdo en que el sistema humano, el cuerpo humano, está formado por múltiples sistemas fisiológicos, como comenté antes. Todos estos sistemas fisiológicos, todos estos órganos están interactuando constantemente entre ellos y con el entorno que les rodea. Esto creo que nadie que está aquí lo va a discutir, ¿sí? El problema es que no sabemos cómo medirlo, pero nadie pone en duda de que el corazón, el cerebro, los músculos, todos ellos tienen un funcionamiento interno propio, individual, pero a su vez interaccionan constantemente. Entonces, sabemos también y tenemos muy claro que estas interacciones entre órganos son, o una buena comunicación entre órganos es necesario, es imprescindible, es imperativo para generar y mantener salud y generar distintos estados fisiológicos. Es imprescindible. Si una buena comunicación, ¿no?, estamos mal, estamos mal. Entonces, ¿a qué me refiero por sistemas fisiológicos? Me refiero, por ejemplo, a la conciencia es un estado fisiológico, la inconsciencia es otro estado. La vigilia, el sueño, las distintas fases del sueño son distintos estados fisiológicos. La fatiga, la enfermedad. Y cada estado fisiológico está caracterizado por un perfil de comunicación concreto entre distintos órganos. Eso también lo sabemos ya. Y también sabemos que el hecho de alterar, o cuando se alteran, estas comunicaciones se ven alteradas, esto puede llevar a disfunciones de salud muy importantes, ¿sí? Como por ejemplo, yo qué sé, por mencionar algunas, la neumonía, el coma, fallo orgánico, fallo sistémico, son situaciones patológicas en las cuales, entre otras cosas, se caracterizan por un déficit comunicativo entre órganos, ¿vale? Con lo cual una buena comunicación orgánica es necesaria. Entonces, digamos, dada un poco esta necesidad, ¿no?, o esta situación, cabe destacar también el otro enfoque, digamos, en fisiología, que es el enfoque de integración horizontal, ¿sí? A diferencia de ese enfoque vertical, que es en el que se basa la fisiología integrativa clásica humana de las últimas décadas, este enfoque de integración horizontal pone el foco en entender cómo distintos órganos se comunican. Eso es la comunicación, eso es la integración horizontal. Y cómo se comunican a distintos niveles. Esto es importante, a nivel orgánico, a nivel tisular, a nivel celular. ¿Sí? Cómo se comunican en distintas capas. ¿Sí? Entonces, en respuesta un poco a esta necesidad es cuando surge hace ya unos años este nuevo concepto, este nuevo paradigma dentro de la fisiología humana que se le llama Network Physiology, como veis aquí. Este nuevo paradigma de la fisiología, esta Network Physiology, fue introducida por el profesor Plamen Ivanov en el Laboratory for Network Physiology en la Universidad de Boston. Digamos que el objetivo principal, clave de esta Network Physiology, esta nueva rama de la fisiología humana, es poner el foco de investigación en entender cómo distintos órganos se comunican, ¿sí? Y cómo esta comunicación da lugar a distintos estados fisiológicos, con el objetivo final de generar y mantener salud. Eso es lo que busca esta Network Physiology, es el objetivo principal, que al final complementa a la fisiología integrativa clásica, ¿sí?, que tiene un enfoque muy vertical. Esta Network Physiology está en otra dirección, la dirección horizontal. Y como comprenderéis es necesaria e imperativa. El principal problema es que, bueno, no sabemos cómo medir cómo el cerebro habla con los músculos. Ahora sí que lo sabemos, pero hasta hace poco no lo sabíamos. De hecho, hasta hace pocos años, la investigación alrededor de
integración horizontal de la fisiología era prácticamente nula, por no decir nula. ¿Sí? Entonces, aquí llevo un rato hablando de comunicación entre órganos y muchos pensaréis, vale, pero ¿cómo narices cuantificáis cómo los distintos órganos hablan, se comunican entre ellos? Bueno, pues necesitamos al final una señal, ¿no? Una señal fisiológica que provenga del cerebro en este caso, otra del músculo, otra del corazón, y ahí aplicaremos una serie de aproximaciones, de metodologías de análisis de datos que nos van a permitir determinar cómo las diferentes señales que vienen de distintos órganos, cerebro, corazón, músculo, lo que sea, interaccionan. ¿Sí? Entonces, estos métodos son altamente complejos y no existe solo uno. O sea, el método que voy a usar para cuantificar cómo dos o más órganos se comunican va a depender del tipo de órgano que estoy midiendo, del tipo de aparatología que uso para obtener esa información, es decir, si uso acelerometría, si uso electromiografía, si uso electroencefalografía, depende de lo que uso, va a estar determinado por la duración de la serie temporal, del protocolo. Es decir, no hay un método único. Hay varios métodos que usamos para determinar estas interacciones. ¿De acuerdo? Entonces, el método inicial, digamos, el primero que se usó para determinar estas comunicaciones, este que veis en pantalla, es el Time Delay Stability. Este Time Delay Stability, que lo voy a explicar muy superficialmente, quien tenga interés puede entrar en estos trabajos, es un método que determina la comunicación entre órganos en base al delay, es decir, al retraso que existe en las diferentes ráfagas de cada señal. ¿Qué significa esto? Es muy fácil. Si os fijáis, aquí tengo 4 señales. Una señal que viene del cerebro, otra que viene del corazón, de la respiración, movimientos oculares. Si os fijáis, en cada señal hay ráfagas, ¿sí? Ráfagas de activación, una ráfaga, un pico de activación. Si os fijáis, cuando hay una ráfaga en una señal, también se generan ráfagas en las señales posteriores. Aunque aquí parezca que están, digamos que aparezcan de forma coordinada, siempre existe un delay, un retraso entre la aparición de una ráfaga de una señal hasta la aparición de otra ráfaga. Es un delay de milisegundos. Este sistema lo que hace es cuantificar la estabilidad de este delay a lo largo de la serie temporal. ¿Sí? En función de cuán estable sea ese delay, si siempre es el mismo o si va cambiando, este sistema permite cuantificar, determinar cómo las diferentes señales que están bajo análisis, de los órganos que sea, se están comunicando y qué perfiles de comunicación presentan. ¿Sí? A grosso modo, digamos, esta es la explicación de este sistema, que insisto, es uno de los métodos que se usan para determinar interacciones orgánicas. Usando este método, precisamente, que no me quiero extender porque tampoco no es el foco de la sesión de hoy, me gustaría explicaros muy brevemente este trabajo, que no está vinculado a ejercicio aún, pero sí que es un trabajo desde los primeros intentos que existen en la literatura científica de explicar, cuantificar cómo el cerebro se comunica con los músculos. ¿Sí? En este caso es un estudio focalizado en sueño, en distintas fases del sueño, y ve cómo la comunicación entre cerebro y músculos varía a lo largo de las distintas fases del sueño. Muy brevemente, solo para que tengáis un poquito de foto, ¿no? Empecéis a tener fotos en la cabeza de qué es esto de interacciones, para luego que me sea más fácil luego presentaros nuestros biomarcadores de ejercicio. Aquí veis 4 redes, ¿no? Esta red, esta network, que representa un estado de vigilia, esta network que representa la fase REM de ese mismo sueño, de esa misma noche, la fase de sueño ligero y sueño profundo de esa misma noche de esa persona. Si os fijáis, en cada red tengo grupos de bolitas. Cada grupo de bolitas, los que veis aquí, representan a un lóbulo del cerebro. ¿Sí? Lóbulo frontal, central, occipital, parietal, lo que sea. ¿Sí? Y el polígono que tengo en el medio representa a un músculo de la pierna en este caso, no importa cuál es. Si os fijáis, el tamaño del hexágono, el color de las líneas que unen cada hexágono con, digamos, con cada lóbulo, el grosor de estas líneas, ¿sí? Y los colores van cambiando. Y esos cambios son los que me indican cómo cambia esta presentación. Aquí detrás hay números, obviamente, esto es una representación visual. Y vemos, por ejemplo, muy claramente que en la vigilia tengo líneas más gruesas, tengo un polígono mucho más grande en comparación con el deep sleep, por ejemplo, con el sueño profundo. Obviamente, cuando estoy profundamente dormido, necesito que haya cierta comunicación, pero mucho menor. ¿Sí? Digamos que son un poquito los primeros intentos que existen de comenzar a cuantificar estas interacciones
y se hace presentando este tipo de redes que veis en pantalla, perfiles, que también veis a continuación, porque tampoco quiero entrar en detalle ahora, porque no es el todo de la tabla. Entonces, seguimos, ¿no? Un poquito, dada la demanda que ha habido con toda esta nueva concepción de la fisiología, esta Network Physiology, en los últimos 2-3 años ha habido un boom de publicaciones, muchas publicaciones en distintos ámbitos de la ciencia, biología, medicina, psicología, física, estadística, un gran boom de publicaciones. Y esto ha llevado a una cosa, esto ha llevado a que una plataforma como Frontiers decida lanzar un nuevo journal, ¿sí? Que es un journal, que es Frontiers y Network Physiology. Muchos conoceréis el journal Frontiers in Physiology, que es un journal que está más enfocado, ¿no?, a la concepción clásica de la fisiología, que está muy bien. Ya tenemos Frontiers in Network Physiology, que está editado pues, por el profesor Plamen Ivanov. Este journal tiene varias secciones, una de ellas, como no, es la que nos interesa a nosotros, que es la sección de Network Physiology of Exercise. ¿Sí? Esta sección está editada por la profesora Natalia Balaguer y desde aquí pues me permito el lujo de invitaros, ¿no? De invitaros a que quien tenga interés, quien tenga estudios, quien tenga trabajos que sigan esta línea, que los mandéis. Tenemos una special issue abierta, la cual colaboro como editor, y estamos aceptando, que estará abierta en breve, en la que aceptamos todo este tipo de trabajos, pero focalizados en ejercicio físico, entrenamiento y demás. Entonces, ya para ir terminando esta parte introductoria del marco teórico que digamos, abarca nuestra investigación, explicaros un poco qué es esta Network Physiology of Exercise. Y como imagino que ya podréis imaginaros, esta Network Physiology of Exercise nace inspirada por la Network Physiology, por los principios de la Network Physiology que ya he explicado hace unos minutos, y también inspirada por las ciencias de la complejidad, en este caso, ¿no? ¿Qué pretende esta Network Physiology of Exercise de forma muy resumida? Pretende entender, ¿no?, los efectos del ejercicio físico, del entrenamiento deportivo en la comunicación entre órganos, ¿sí? Pero en la comunicación entre órganos a distintos niveles, es decir, cómo este ejercicio afecta a la comunicación a nivel orgánico, a nivel tisular, a nivel celular. Pues que además también pretende ver cómo esta comunicación en cada uno de los niveles, es decir, cómo cada uno de estos niveles, se comunica verticalmente, cómo el nivel orgánico se comunica con el tisular y el celular. ¿Sí? Se pretende compactar esta network, entender esta network, esta red, este sistema humano tan complejo. Veréis que los biomarcadores que os voy a presentar van a estar focalizados sobre todo a nivel horizontal orgánico, que es lo que estamos trabajando, que es lo que, digamos, las herramientas que tenemos actualmente nos permiten, trabajar con mayor facilidad. Entonces, ahora aquí ya entro, ¿no? Entro, digamos, a la aplicación más inminente, a la aplicación más clara de esta Network Physiology of Exercise, que es la valoración funcional, ¿sí? Intentar cambiar un poco el paradigma con el que, digamos, evalúo a mis atletas, a mis clientes, a mis pacientes. O sea, no me estoy cerrando a entrenamiento deportivo, me abro a cualquier disciplina que use el ejercicio con una persona humana. Al final es movimiento, todo es movimiento al final. Entonces, obviamente, todos los test que usamos para valorar pues tienen una gran aplicación, una gran utilidad, pero lo que recomendamos desde aquí al final es desarrollar y generar otros tipos de test que me permitan dar información en relación a esta comunicación e interacción entre órganos. Es lo que os voy a presentar ahora. El primer biomarcador es esta coordinación cardiorrespiratoria. ¿Sí? Es una variable que nos permite cuantificar. ¿Sí? Al final es importante numerar, poner números, no hablar de, es que no, cuantificar cómo el sistema respiratorio y el cardiovascular se comunican durante el ejercicio físico. ¿Sí? Entonces, para medir esta coordinación cardiorrespiratoria usamos un método concreto. ¿Sí? Usamos un método concreto, que ahora veréis cuál es. Entonces, aquí tenéis las típicas variables, ¿sí?, que puedo usar durante una prueba de esfuerzo, que puedo, digamos, medir durante la prueba de esfuerzo. Estas variables, insisto, son útiles y nos pueden dar información a muchos niveles, pero estas variables no pueden informarnos sobre cómo el sistema respiratorio y el cardiovascular se están comunicando durante la prueba de esfuerzo. No pueden. ¿Sí? No pueden. Y su valor predictivo, ¿no?, para indicarme en este caso cómo estos dos sistemas importantes se están comunicando y cómo la fatiga o el entrenamiento afecta a esta comunicación, no puede ser traqueado por estas variables.
Por lo tanto, nosotros aquí presentamos un sistema, ¿no? Un sistema para medir esta coordinación cardiorrespiratoria. Así como antes os presentaba un sistema que se llamaba Time Delay Stability, que tenía una utilidad concreta, para poder medir esta coordinación cardiorrespiratoria en pruebas de esfuerzo, nosotros usamos un sistema que se llama Principal Components Analysis, es análisis de componentes principales. Sí, es una metodología concreta que usamos para medir esta coordinación cardiorrespiratoria. Entonces, obviamente este sistema es complejo, no voy a explicarlo en detalle, pero sí que necesito que conozcáis una pequeña parte de la superficie para que entendáis los resultados posteriores, ¿sí? Entendáis para qué puede servir medir esta coordinación cardiorrespiratoria. Intentaré hacerlo muy fácil y muy claro. De hecho, la base es bastante es sencilla. Entonces, ¿cómo funciona o qué es esto del análisis de componentes principales, ¿no? Este Principal Components Analysis. Aquí en esta gráfica veis una prueba de esfuerzo, progresiva y máxima. Y aquí veis representadas las distintas variables, ¿no? Y su evolución en una prueba de esfuerzo progresiva y máxima. Variables fisiológicas clásicas, ¿no? Como la ventilación, tensión arterial, fracción expirada de oxígeno, etc. Entonces, lo que hace este Principal Components Analysis es medir el grado de, en este caso, de covariación entre estas variables. ¿Cómo covarían? Es decir, mide o estudia, explicado de forma muy llana y fácil, cuál es el patrón de cambio, el patrón de evolución de estas variables a lo largo de la prueba de esfuerzo. ¿Sí? ¿Cómo es este patrón de activación, este patrón de cambio? De forma que existe una regla que, bueno, que os la pongo aquí y que tiene ciencia detrás, yo la explico un poquito por encima, o sea que os pido que hagáis un poquito de acto de fe, luego si queréis puedo dar más detalles, pero en general lo que sabemos es que cuando el grado de covariación entre estas variables es alto, es decir, cuando el patrón de cambio a lo largo de la prueba de esfuerzo es parecido en todas las variables, todas siguen un comportamiento, digamos, resumidamente muy similar, el número de componentes principales que me va a arrojar este análisis va a ser bajo, va a ser normalmente 1. Un componente principal es una nueva variable que genero, ¿sí? Una nueva variable que vaya a resumir el comportamiento de todas ellas. Entonces, como entenderéis, si todas ellas tienen un comportamiento similar, con un único componente principal que genere nuevo, voy a tener suficiente. Luego en el ejemplo lo veréis mejor, en el siguiente ejemplo, no os preocupéis. Y esto va a ser un indicativo de que esta persona en esta prueba, en ese día, tiene un nivel elevado de coordinación cardiorrespiratoria. ¿Vale? Por contra, si el grado de covariación de estas variables durante la prueba de esfuerzo es bajo, es decir, si los patrones de cambio entre estas variables son distintos, una tiene un patrón de cambio concreto que sube, otro que baja, y son patrones distintos, es decir, la covariación es baja, el sistema, el análisis, me va a reportar más componentes principales, me reportará 2, 3, 4. ¿Sí? Es decir, voy a tener un componente principal, una variable nueva, para cada un grupo de variables que presente una estructura concreta. ¿Sí? Y esto sabemos que es indicativo de un nivel reducido de coordinación cardiorrespiratoria. Esta es la regla base para que entendáis lo siguiente. Por norma general, cuando una persona tiene un buen nivel de coordinación cardiorrespiratoria en la prueba de esfuerzo, va a presentar un único componente principal, un único. ¿Sí? Niveles medios equivalen a 2 componentes principales y cuando estoy en 3, 4 o más allá, indicarán niveles bajos de coordinación cardiorrespiratoria. Esto os lo digo un poco en base a los trabajos que tenemos publicados en esto, ¿sí? Que son los que veis aquí en pantalla. Tenemos que hay 5 o 6 publicados, ahora hay más, hay un trabajo que vendrá publicado en pocas semanas, es un trabajo en el que hemos analizado este tipo de variable en síndrome de Down, con resultados muy interesantes. Y vemos que también esto es útil para patologías. Yo lo que voy a hacer ahora es explicaros muy por encima 3 trabajos, muy por encima, de forma muy llana, para que entendáis y para que veáis para qué puede servir medir esta coordinación cardiorrespiratoria en pruebas de esfuerzo. Empezamos con el primero. Aquí, fijaos, se cogieron a un grupo de participantes y al principio se les realizó una prueba de esfuerzo máxima, que es la que veis aquí, before training, una prueba de esfuerzo máxima. Aquí en pantalla, en este gráfico, lo que veis es la evolución de las distintas variables fisiológicas clásicas durante la prueba. ¿Sí? Ventilación, fracción expirada de oxígeno,
frecuencia cardíaca, tensión arterial, etc, etc, etc. Las variables fisiológicas clásicas. Después de esto, todos ellos siguieron un periodo de entrenamiento de 6 semanas. Estuvieron 6 semanas entrenando, con varias características que ya no importan. 6 semanas entrenando. Y después de las 6 semanas, se les realizó otra prueba de esfuerzo. ¿Sí? La misma prueba de esfuerzo, con las mismas características. Y aquí veis pues, la evolución de las variables durante la prueba de esfuerzo. ¿Qué hay que destacar? Vimos que después este periodo de entrenamiento no fue suficiente para provocar mejoras en los marcadores clásicos de fitness aeróbico, como consumo máximo de oxígeno, umbrales, potencia máxima, etc. El periodo de entrenamiento no fue suficiente, no se vieron mejoras significativas. ¿Por qué? Cogimos aquí a tíos jóvenes, fuertes, entrenados, y seguramente este periodo de entrenamiento no fue suficientemente largo. ¿Sí? Seguramente hubiéramos necesitado 2-3 semanas más para que esta gente, estos sujetos, hubieran empezado a reportar mejoras estadísticamente significativas en las variables clásicas como consumo de oxígeno, potencia máxima, fuerza y demás. ¿Sí? Esto es importante. Luego vinieron 3 semanas de training, es decir, 3 semanas de no hacer nada, ¿sí? De descanso total. Y después se realizó una tercera prueba de esfuerzo, la misma, en la que obviamente no hubieron mejoras porque en este periodo de training no hicieron absolutamente nada. Bueno, pues vamos a ver qué pasó. Obviamente en cada una de las pruebas de esfuerzo medimos esta coordinación cardiorrespiratoria a través de este método de análisis de componentes principales. ¿Y qué pasó? Vamos a la primera prueba, en la prueba del pre-training, antes de empezar el entrenamiento. Vemos aquí dos variables, ¿sí? Son 2 componentes principales. Si recordad que cuando una prueba me arroja dos componentes principales, esto es signo de un nivel medio de coordinación cardiorrespiratoria. ¿Sí? Antes del entreno. Realizaron el entreno, vamos a ver qué pasó después del periodo de 6 semanas. Fijaos que aquí vemos un único componente principal. Vemos que a pesar de que los participantes no mejoraron las variables clásicas de fitness aeróbico, sí que mejoraron el hecho de cómo el sistema respiratorio se comunica con el cardiovascular. Sí que mejoraron, porque hay un único componente principal y recordad que esto es sinónimo de una elevada coordinación cardiorrespiratoria. ¿Qué pasó después del desentrenamiento? Pues bueno, pues como no hago nada, pues los valores vuelven al inicio. Vuelvo a 2 componentes principales, vuelvo a un nivel de coordinación cardiorrespiratoria media. Entonces, ¿qué vemos aquí? Un poco en resumen, ¿no? Vemos que, en general, cuando yo mido o uso una variable que me permite medir cómo 2 sistemas se están interaccionando, en este caso el respiratorio y el cardiovascular, puedo obtener información que midiendo variables clásicas no puedo obtener. ¿Vale? O sea, obtengo una información distinta. Y me permite arrojar aquí una pequeña hipótesis, porque seguramente, como os decía, si este entrenamiento hubiera durado 8 o 9 semanas, seguramente hubiera obtenido mejoras, ¿sí? Pero no fue así, porque fueron 6 semanas. Entonces, es posible que esta coordinación cardiorrespiratoria, o es posible que los cambios a nivel coordinativo entre sistemas aparezcan antes. Se nos permite llegar a pensar, ¿y si estos cambios coordinativos aparecen antes, preceden a los cambios en las variables clásicas que usamos? Podría ser una muy buena herramienta para usar a nivel predictivo, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa si usamos un diseño distinto. Y nos vamos al segundo trabajo que os quería explicar hoy. Es un trabajo en el que cogemos también a un grupo de participantes jóvenes y les practicamos la misma prueba de esfuerzo, una prueba de esfuerzo progresiva y máxima. Y aquí veis de nuevo las variables respiratorias clásicas, cómo evolucionan a lo largo de la prueba de esfuerzo. Después de la prueba, descansaron 10 minutos y al cabo de 10 minutos repitieron exactamente la misma prueba con las mismas características. La misma. Entonces, ya os avanzo que en la segunda prueba no hubo reducciones significativas del rendimiento. Es decir, los participantes aquí movieron los mismos vatios, presentaron mismos niveles de consumo de oxígeno máximo, mismas potencias en el test 2 que en el test 1. Bueno, tiene sentido porque son pacientes, deportistas jóvenes, entrenados, y estos 10 minutos fueron suficientes para permitirles que en el segundo test, la segunda prueba, reportaran el mismo rendimiento. Es una prueba que son de 11-12 minutos y los participantes se pudieron recuperar. ¿Qué hubiera pasado si hubiera repetido una tercera prueba? Obviamente,
no lo hicimos por cuestiones técnicas, pero una tercera prueba hubiera ya reportado reducciones importantes de los vatios que movieran, de los consumos de oxígeno, de umbrales, porque obviamente aquí ya estaban muy fatigados después del test 2. ¿Sí? Pero no hubo diferencias en cuanto a marcadores clásicos de fitness aeróbico. ¿Qué pasó con la coordinación cardiorrespiratoria? De nuevo, en cada prueba hicimos esa medida de coordinación mediante el análisis de componentes principales. Vamos a ver. Aquí vemos en la primera prueba cómo los participantes muestran un único componente principal. Acordaos, esto es sinónimo de un elevado nivel de coordinación cardiorrespiratoria. ¿Mm? Descansan, repiten la prueba y en la segunda prueba lo que veo es esto. Veo dos componentes principales. ¿Sí? Estoy viendo que ha habido un empeoramiento de la coordinación cardio-respi en el segundo test. ¿Sí? Es decir, a pesar de que no ha habido, en este caso, diferencias en los marcadores clásicos, sí que ha habido una reducción importante en la forma en que el sistema respiratorio se comunica con el cardiovascular. Esto, de nuevo, estamos en la misma situación. Veo que cuando yo mido o uso una variable, en este caso esta coordinación cardio-respi, que me permite cuantificar cómo dos sistemas se comunican durante el ejercicio, obtengo una información distinta. No sé si es mejor o peor, es distinta. Y no puede estar presente en las variables clásicas. Y esto me vuelve a llevar a pensar. O sea, parece ser que sí, ¿no? Que estos cambios a nivel coordinativo podrían aparecer antes, podrían preceder a los cambios en las variables más clásicas. Y esto es un hallazgo, creo que bastante importante, que requiere más confirmación, pero que los resultados apuntan ahí. Y los trabajos que no explicaré que están publicados siguen apuntando hacia esa dirección. Luego, al final, discutimos este resultado, pero al final la clave es esta. Estas variables me dan información que las variables clásicas no me dan y parece que esos cambios preceden. O sea, que le puede dar un cierto valor predictivo. Luego lo comentamos. Vamos al tercer trabajo. Aquí, perdón, cogimos a dos grupos de participantes. Unos siguieron un entrenamiento HIIT, entrenamiento interválico de alta intensidad, durante 6 semanas, y otros siguieron un entrenamiento tipo continuo, un moderate intensity, un entrenamiento continuo de moderada intensidad, el típico continuo, el típico trote, ¿sí? Durante 6 semanas más, equiparados de volumen y demás. ¿Qué vimos aquí? Pues lo mismo, aquí estas gráficas representan al grupo que siguió durante 6 semanas este moderate training, el entrenamiento continuo moderado. Y aquí vemos dos pruebas, la prueba del pre-training, el pre, y la prueba del post-training, después de las 6 semanas de entrenamiento. Aquí. Entonces, de nuevo vemos aquí representada la evolución de las variables fisiológicas clásicas durante la prueba de esfuerzo progresiva y máxima. Siempre el mismo tipo de prueba en este caso. Esta línea rojita, para que lo sepáis, representa la ocurrencia del umbral anaeróbico. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó después del entrenamiento de 6 semanas en este grupo de moderada intensidad? Pues que obviamente, ¿no? Pues mejoraron, ¿no? Mejoraron los marcadores de fitness aeróbico, mejoraron consumo de oxígeno, mejoraron potencia aeróbica máxima, fuerza, mejoraron todo. Obviamente, en este caso el periodo sí que fue suficientemente largo e intenso para que estas personas mejoraran. ¿Qué pasó a nivel de coordinación cardiorrespiratoria? Lo mismo. Fijaos que aquí aplicamos este análisis de componentes principales y lo aplicamos en dos partes separadas. Para la parte inicial de la prueba, en la parte previa al umbral anaeróbico, en la parte de baja intensidad, y aplicamos de nuevo el mismo análisis de componentes principales para la parte posterior al umbral. Y lo aplicamos 2 veces, en la parte baja intensidad y alta intensidad, ¿vale? Para que nos entendamos. Y aquí vemos 2 componentes principales a intensidades bajas y 2 a intensidades altas. Con lo cual, recordad, nivel de coordinación cardiorrespiratoria media antes y después del umbral. ¿Sí? Esto antes de empezar el periodo de entrenamiento. Vamos a ver qué pasa después de estas 6 semanas entrenando duro. Pues fijaos, esto presenta un componente principal antes y un componente principal después. Esto significa nivel de coordinación alta, mejorada, antes y después del umbral. ¿Por qué? Bueno, tiene sentido. Estos tíos entrenaron a intensidades moderadas, con lo cual tiene sentido que estas adaptaciones coordinativas se den tanto a intensidades bajas como altas, pues están ahí un poquito en el medio. Y con lo cual mejoras de aeróbico fitness, de fitness aeróbico y mejoras de coordinación cardiorrespiratoria, tanto a intensidades bajitas como altas. Perfecto. Muy bien. ¿Qué pasó
con el grupo que siguió durante 6 semanas el entrenamiento HIIT. ¿Sí? ¿Qué pasó? Pues de nuevo, aquí tenemos el mismo tipo de gráficas, las pruebas de esfuerzo pre y post. Después del entrenamiento, el grupo HIIT mejoró también, obviamente, significativamente todos los marcadores de fitness aeróbico, consumos de oxígeno, todo. Lo importante es que lo hizo, o sea, los dos grupos mejoraron comparando con el pre, pero no hubo diferencias entre grupos. Es decir, ambos grupos mejoraron exactamente igual. Mejoraron en comparación con el pre, pero no hubo diferencias entre grupos en el post. Es decir, no hubo ningún grupo que mejorara más que el otro. Los marcadores de fitness aeróbico, los marcadores de consumos de oxígeno y demás. Entonces, en principio esto nos permite decir que las dos intervenciones que se usaron en ese momento fueron igual de útiles para mejorar los marcadores de fitness aeróbico clásicos. ¿Qué pasó a nivel coordinativo? Vamos a ver. Pues aquí veis de nuevo el resultado pre-training, ¿sí? Antes del periodo de entrenamiento. Y veo dos componentes principales a intensidades bajas y dos a intensidades altas. Con lo cual, estamos igual que el grupo anterior, ¿sí? Nivel de coordinación cardio-respi medio, antes y después del umbral. Intensidades bajas y altas. Perfecto. Vamos a ver qué pasó después del periodo de entrenamiento breve, de 6 semanas de HIIT. Pues pasó esto, ¿no? Pasó que en intensidades bajitas esta coordinación cardio-respi está igual. Veo dos componentes principales. Sigo con este nivel medio, pero ojo que después del umbral, ¿sí? A intensidades altas sí que mejoro esta coordinación cardiorrespiratoria, sí que la mejoro. ¿Por qué? Tiene sentido, estos tíos entrenaron aquí, a intensidades muy altas, cercanos al umbral, cercanos al consumo máximo de oxígeno, con lo cual esta mejora coordinativa fue específica para el rango en el que estaban trabajando. ¿Vale? O sea, de nuevo, para resumir este artículo, ¿qué vemos aquí? La misma historia de siempre. Parece que cuando uso variables coordinativas, es decir, cuando uso variables, en este caso una variable que me permite cuantificar cómo dos órganos se están comunicando, obtengo una información que es distinta. En este caso veo que las adaptaciones coordinativas son específicas para cada método de entrenamiento que uso. Es decir, los que entrenan HIIT mejoran coordinativamente de una forma, es decir, solo a intensidades altas, que es donde entrenan. Y los que entrenan continuo mejoran de forma repartida, porque están ahí en el medio. ¿Sí? Con lo cual, de nuevo, tengo una variable que parece más sensible o que da más información o información distinta que los marcadores clásicos de fitness aeróbico, ¿no? Entonces, ya para terminar este biomarcador, ¿no? Solo explico 3 trabajos, insisto, tenemos más que dan soporte a esto que estoy comentando. Quien tenga interés puede buscarlos. Pero como conclusión, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Podemos comentar o afirmar con bastante certeza, aunque insisto, pues siempre falta investigar más, que los cambios en esta variable coordinativa, en esta coordinación cardiorrespiratoria, en esta variable que mide cómo dos sistemas se comunican, parece que es más sensible o que da información distinta, ¿no? En relación a los cambios provocados por el entrenamiento y la fatiga. Y esta información es más sensible, ¿no? O distinta a la que clásicamente nos ofrecen los marcadores gold standard, ¿no? Como el VO2 max, ¿no? La potencia máxima, etcétera. Entonces, y lo más importante, ¿no? Que parece que realmente, perdonad, parece que estos cambios en esta, perdonad, que estos cambios en esta coordinación cardiorrespiratoria preceden, van antes que los cambios que se generan en estas variables clásicas. Esto es muy importante. Por ejemplo, ¿cómo puedo usar yo esto a nivel predictivo? Si yo mido constantemente de forma regular esta coordinación cardiorrespiratoria, si en algún momento yo esta coordinación empeora, baja, yo puedo pensar, hostia, muy posiblemente, si sigo así, en las siguientes semanas pueda empezar a experimentar cambios o reducciones o empeoramientos de mi rendimiento general, ¿sí? Con lo cual, esta variable puede permitirme prevenir estados de overreaching, de fatiga, de sobrecarga. Y me puede decir, oye, es un red flag, oye, cuidado, quizás habría que bajar la carga, habría que descansar más, habría que comer mejor, ¿no? Habría que reevaluar, porque aquí algo está pasando y es posible que si sigo así, teniendo en cuenta este cierto o este posible valor predictivo, de aquí a unas semanas empecemos a ir mal. Y de forma contraria, ¿no? Si yo traqueo esta coordinación de forma regular y la cosa va bien, pues puede darme a pensar o darme cierta tranquilidad en que seguramente de aquí a unas semanas iré mejorando o que las adaptaciones coordinativas están correctas. Con lo cual, las posteriores adaptaciones en el rendimiento más general que busco seguramente vendrán bien.
Por eso este es el valor que se le puede dar ahora a priori a este tipo de variables. Con lo cual, ¿qué recomendamos? O sea, ¿qué es lo que pretendemos aquí nosotros? No decimos que esto sea mejor que los gold standards, no decimos. Decimos que en las pruebas de esfuerzo que se usan para medir pacientes, clientes, atletas, obviamente vamos a seguir usando los gold standards, que para eso están. Pero vamos a complementar estos gold standards con variables coordinativas, como por ejemplo, es un ejemplo, esta coordinación cardiorrespiratoria, para obtener esta información detallada que no voy a obtener jamás con variables, digamos, con gold standard clásicos. Y así tendré una foto general de lo que está ocurriendo en mi organismo, porque mi organismo es un sistema que está formado por órganos que interaccionan, con lo cual estoy en la obligación de medir cómo se comunican y de cuantificarlo. ¿Sí? Esta es un poco la idea. Entonces, luego si queréis en las preguntas, si alguien tiene interés, lo podemos discutir más o discutir otros trabajos. Ahora, para ir terminando, me gustaría entrar en el siguiente biomarcador, ¿sí? Que es el biomarcador que tenemos un poco menos desarrollado, que es el más reciente, aún no está publicado, lo estará en breve, si todo va bien, con lo cual no puedo dar demasiada información por temas de confidencialidad. Espero que lo entendáis, pero bueno, intentaré explicar por lo menos que veáis los resultados más interesantes. Entonces, estoy a nivel muscular, ¿no? Y puedes pensar mucho, ¿no? Estás aquí hablando de órganos distintos y te quedas a nivel muscular, ya, pero es que tenemos muchos músculos y muchos músculos son muchos órganos. Entonces, cualquier acción, cualquier tarea deportiva, cualquier acción del día a día requiere que los músculos que están involucrados en un movimiento concreto lo hagan de forma sincronizada y armónica, ¿sí? Un músculo puede aplicar mucha fuerza y puede ser muy eficiente aplicando, pero como no lo haga de forma coordinada, con el resto de músculos estamos mal, estamos muy mal. Eso creo que nadie lo pondrá en duda, pero de momento no sabemos medirlo. Lo podemos intuir. Bueno, coordinas bien, bueno, sí. ¿Pero qué significa coordinas bien? Vamos a números. Aquí necesitamos números. O sea, necesitamos cuantificar las cosas. Aquí tenemos una forma. Hay intentos en la literatura de cuantificar estas interacciones, como por ejemplo con el intermuscular coherence, pero veremos que nuestro sistema ofrece una información que va bastante más allá en este sentido. Bueno, entonces, para no enrollarme más, ¿cómo estudiamos esto en este protocolo? Cogemos un protocolo bastante, ¿no?, destroyer, ¿no? Destruimos a los participantes literalmente. Son también un grupo de participantes jóvenes, sanos, que realizan un protocolo de sentadillas, de squats, de body weight squats, sin peso, hasta el agotamiento. O sea, literalmente hasta el agotamiento. Esto significa que pueden estar haciendo squats sin parar durante 10, 11, 12 minutos, hasta que literalmente caen al suelo. Máximo. Es muy agresivo. Descansan 10 minutos, repiten una segunda serie de sentadillas también hasta el máximo, obviamente más corta porque ya están destruidos, descansan y repiten lo mismo. Una tercera serie de sentadillas, solo con body weight, hasta el agotamiento literal. Ese era un criterio muy importante. Queríamos agotamiento máximo, queríamos ver full exhaustion, lo que pasa con el agotamiento máximo en este caso. Y durante todo el protocolo que hicimos, pues medimos la actividad electromiográfica mediante electromiógrafo de 4 músculos clave durante la sentadilla, de los 2 vastos laterales y 2 erectores espinales, derecho e izquierdo. Ambos son los músculos, digamos, de los más importantes de la sentadilla, que nos permitían tener una foto de pierna, tronco un poquito localizado, o sea, un poquito global en este caso. ¿Qué pretendíamos aquí? ¿Qué es lo que queríamos? Pues pretendíamos, nuestro primer objetivo, ya parece que no, pues ya es muy ambicioso, que es ser capaz de cuantificar las interacciones intermusculares, cuantificarlas. Es algo muy ambicioso, es decir, vale, numéricamente, ¿cómo narices estos músculos están comunicando? Quiero números. Esto lo conseguimos, es lo que os presentaré ahora. Y el segundo objetivo era, una vez he sido capaz de determinar, de cuantificar estas interacciones, voy a ver qué pasa con la fatiga, cómo la fatiga afecta a estas interacciones, ¿sí? Cómo un cuerpo sano responde a estas interacciones, ¿verdad? Y aquí veis unos resultados preliminares que tenemos. Veréis, esto obviamente son representaciones visuales. Todo esto son números que se representan visualmente para que la gente pueda entenderlo. La metodología que usemos para obtener esto no la puedo contar, así como
Al principio se usó un Time Delay Stability, se usó el Principal Component Analysis. Aquí se usó una cosa, un método distinto para determinar estas interacciones, que en su momento, pues, cuando esté publicado, pues se puede contar. Ahora mismo no se puede contar. ¿Qué veis aquí? Vemos varias columnas. Cada columna representa representa la interacción entre dos músculos. Por ejemplo, la primera columna representa cómo la pierna izquierda se comunica con la pierna derecha. Vasto lateral izquierdo con vasto lateral derecho. Diré pierna y espalda para ser más simples. Esta segunda columna, toda la columna entera, representa cómo la espalda izquierda interacciona con la pierna izquierda con la espalda izquierda. Esta columna con la pierna izquierda con la espalda derecha. Y así con todas las combinaciones posibles de músculos. Tengo 4 músculos, con lo cual tengo 6 parejas distintas de músculos. Y cada fila hace referencia a un momento distinto del protocolo. Por ejemplo, aquí tengo la primera fase, que es rest. Aquí tengo al participante tumbado en la camilla, descansando sin hacer absolutamente nada. Interacciones en reposo. La siguiente fila representa la primera serie de sentadillas. ¿Sí? La serie 1 de sentadillas, que es Exercise 1. Sería serie 1 o Exercise 1. Esta siguiente serie representa la serie de sentadillas 2 y la última fila representa la serie de sentadillas 3. ¿Vale? Ahora voy a coger, por ejemplo, esta matriz de aquí. Esta matriz de aquí representa las interacciones, cómo se comunican la pierna izquierda y la pierna derecha durante el ejercicio 1, durante la primera serie de sentadillas. Ahora voy como desgranando todo para que me entendáis. Veréis que al final se entiende. Entonces, esta matriz, insisto, repite, que es la que voy a explicar ahora, explica cómo la pierna izquierda y la derecha se comunican durante la primera serie de sentadillas. No hay mucha fatiga ahí. Si os fijáis, aquí tengo muchos píxeles. ¿Qué son estos píxeles? Fijaos, aquí en esta primera, en las filas, ¿sí? Lo que tengo diferentes F. Estos son bandas de frecuencia. Ahora da igual. Estos representan las bandas de frecuencia F1, F2, F3. Y esto sí que es importante, representa el comportamiento de las fibras musculares de contracción lenta. Porque sabemos que esas fibras trabajan, se contraen a hercios, a frecuencias que están por debajo de los 40-50 hercios. Con lo cual, este F1, F2, F3 hace referencia a fibras de contracción lenta. F4, F5, F6, F7 aproximadamente están representando el comportamiento de fibras de contracción media, en este caso fibras medias, de esta pierna izquierda. Esto es la pierna izquierda. ¿Sí? Y F8, F9, F10 representa el comportamiento de las fibras de contracción rápida de esta pierna izquierda. ¿Sí? Y aquí en las columnas, aquí abajo, tengo lo mismo para la pierna derecha. Tengo la representación del comportamiento de fibras de contracción lenta, que es F1, F2, F3, en la pierna derecha, en este caso, fibras medias de la pierna derecha y fibras rápidas de esta pierna derecha. ¿Vale? Entonces, después de este rollo, vamos a ver el contenido, ¿no? Si cojo, por ejemplo, vamos a ver, este píxel de aquí. ¿Sí? Este píxel de aquí vendría a representar, fijaos, cómo las fibras lentas de la pierna izquierda, F1, sí, fibras lentas, se comunican con fibras medias de la pierna derecha. Sí, repito, este píxel de aquí vendría a representar cómo las fibras lentas de la pierna izquierda se comunican con las fibras lentas de la pierna derecha. ¿Sí? Este píxel de aquí, por ejemplo, doy ejemplos al azar, representaría cómo las fibras lentas de la pierna izquierda se comunican con las fibras rápidas de la pierna derecha. ¿Sí? Estas son las diferentes combinaciones que hay aquí. Y el color, que ya es lo último, el color lo que me está indicando es la fuerza de la interacción. Cuán fuertes se están comunicando estas fibras musculares de un músculo y del otro. De forma que los colores rojitos son colores que indican que hay una fuerte interacción. ¿Sí? Y cuanto más cercanos al azul son, indican que hay una ausencia de interacción. ¿Qué vemos aquí? En interacciones pierna a pierna en el ejercicio 1. Hay mucho color rojo, hay poca fatiga, hay muy buena interacción entre vastos laterales. Funcionan interaccionados, funcionan coordinados. ¿Sí? ¿Qué pasa a medida que voy hacia ejercicio 2, serie 2, serie 3? Fijaos que el color se esclarece muchísimo. ¿Sí? Es más clarito. Fijaos, verde, amarillo, esto indica que las interacciones entre piernas están out. ¿Sí? Desaparecen o bajan a un nivel irrisorio como consecuencia de la fatiga. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la última columna, que representa las comunicaciones entre espalda a espalda? Otro motor principal. Pierna a pierna es un motor principal, espalda a espalda es otro motor principal.
Pues al principio, fijaos de nuevo en el ejercicio 1, hay mucho rojo, indicando que hay buena interacción. Y en el ejercicio 3, fijaos que se esclarece todo. Todo es mucho más claro. Con lo cual, me está indicando que, de nuevo, las interacciones entre espalda a espalda se han ido, ya no están. Bueno, esto tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Vamos a ver qué ocurre con otras combinaciones. Si yo cojo, por ejemplo, pierna izquierda, o esta de aquí, por ejemplo, que es pierna derecha con la espalda izquierda, una comunicación cruzada, y cruzada y entre músculos distintos. Obviamente, si cojo la serie 1, todo es mucho más claro. Es muy azulito, indica que son coordinaciones, interacciones medias bajitas. Normal, son parejas de músculos que están lejos, que tienen un rol poco importante en la comunicación durante la sentadilla. Entonces, colores mucho más claritos. ¿Qué pasa en la serie de sentadillas 2? ¿Qué pasa con la fatiga? Pues que curiosamente, fijaos, aquí veo un poco de amarillo en la serie 1, si me voy a la 2 veo mucho más amarillo en el centro. Aquí en la derecha veo mucho azul, clarito y oscuro, que indica déficit o ausencia de interacción. Y aquí veo colores verdes, amarillos. O sea que fijaos que aquí hay un incremento en las interacciones, un incremento en la forma en que estos músculos se están comunicando. ¿Por qué? Esto es clarísimamente un mecanismo de compensación. Una forma de compensación, una forma de compensar la fatiga evidente que existe en las combinaciones principales, pierna a pierna y espalda a espalda. Es un mecanismo de compensación. ¿Vale? ¿Para qué? Para mantener la estabilidad del tronco y poder permitir que la persona pues, pueda seguir en cierta medida con sus sentadillas. ¿Sí? Y lo mismo vemos en el resto de combinaciones cruzadas, ¿no? Entonces, aquí vemos una cosa muy importante, ¿no? Que es, estamos cuantificando por primera vez cómo distintos músculos están interaccionando y cómo estas interacciones se reorganizan con la fatiga. Muchas cosas que eran evidentes las estamos, creo, por primera vez cuantificando y numerando. Es una puerta abierta para medir, ¿sí? Para medir. Por primera vez, cómo esta interacción se reorganiza con la fatiga. Hay parejas de músculos que se vuelven más flojitas y como consecuencia otras tienen que intentar ser más fuertes para compensar. ¿Sí? Ya para ir terminando, aquí vemos lo mismo, pero representado de forma un poco más visual. Vemos como tres redes. Una red que representa la primera serie de sentadillas, una red que representa la segunda y otra que representa la tercera. Fijaos, aquí tengo cada semicírculo, ¿sí? Representa un músculo. Esto es la espalda izquierda. Y cada músculo tiene diferentes bolitas, que son las diferentes bandas de frecuencia o diferentes tipos de fibra muscular. Lentas, intermedias y más rápidas. Y esto para los cuatro músculos. Espalda derecha, esto es la pierna derecha y esto es la pierna izquierda. Las líneas, nosotros le llamamos links, las líneas o links que unen las bandas las fibras musculares de un músculo con las fibras musculares de otro músculo, estas líneas representan la interacción. Y el color de esta línea representa la fuerza de la interacción, de forma que las líneas muy rositas indican interacciones muy fuertes. ¿Sí? Y las líneas más grisáceas indican interacciones muy débiles. ¿Qué pasa aquí? Lo que veíamos en las matrices de arriba, ¿no? En el ejercicio 1 veo espalda, espalda y pierna a pierna, mucho rosa, muy fuerte. Si me voy al ejercicio 2, veo aquí ya mucho azul, veo mucho más azul, indicando que esas interacciones espalda, espalda y pierna a pierna están cao. Como consecuencia, ¿qué pasa? Pues que estas combinaciones cruzadas, si comparo esta combinación cruzada de aquí con, perdonad que se me movió. Estas combinaciones de aquí con estas combinaciones de aquí, veo mucha más cantidad de líneas, de links, más interacciones y más fuertes, que es ese mecanismo de compensación que estábamos observando. Y lo mismo pasa con las interacciones verticales que veis aquí. Aquí hay mucho gris y aquí hay mucha más cantidad de líneas y mucho verde. Son interacciones aún flojas, pero más fuertes. Esta reorganización del sistema que estábamos hablando. Entonces, esto nos lleva a poder crear perfiles de interacción extremadamente detallados, muy detallados. Aquí vemos, por ejemplo, en cuanto a interacciones pierna a pierna, aquí en esta gráfica vemos todas las combinaciones posibles de cómo cualquier tipo de fibra muscular de la pierna derecha o de la pierna izquierda se comunica con cualquier otro tipo de fibra muscular de la pierna derecha, de la otra pierna. ¿Sí? Y vemos cómo estos perfiles de interacción van modificándose con la fatiga. ¿Sí? Esto es el ejercicio 1, esto es el ejercicio 2, esto es el ejercicio 3.
Esto nos lleva, ¿a qué nos lleva? A usar todo esto de forma inteligentemente en valoración funcional. Yo puedo traquear, ¿no? Y ver cómo es el starting point de una persona y ver exactamente cómo esa persona, cómo los músculos que me interesen de esa persona en el test que me interese se están comunicando. Y eso es básico, porque si no hay una buena comunicación, a pesar de que aplique fuerza, a pesar de que aplique todo lo que tú quieras, si una buena sincronización, no voy a rendir bien o no voy a rendir al máximo nivel. Llámale, rendir al máximo nivel en el deporte o rendir en mi día a día si soy una persona mayor, por ejemplo. Entonces, esto me permite traquear o marcar muy bien ese starting point. Y también me permite estudiar con mucho detalle cuál es el efecto de una intervención de entrenamiento. Yo puedo saber qué efecto tiene esa intervención sobre la fuerza, resistencia, la potencia, el salto. Pero aquí con esto puedo ver qué efecto tiene con forma muy precisa, qué efecto tiene esa intervención de entrenamiento en la comunicación de los músculos que a mí me interesan. Y traquear eso. Y ver si hay una posible asimetría de comunicación. Y no centrarme en medir asimetrías solo con unos saltos, que está bien, pero voy a medir asimetrías en cuanto a activación. ¿Sí? O sea, la espalda derecha y la espalda izquierda se comunican igual que la pierna, la pierna derecha y espalda derecha se comunican igual que la pierna izquierda y espalda izquierda. O sea, hay asimetrías de comunicación. Esa es la idea. Eso me puede ayudar, pues, aparte de mejorar pues, digamos, la eficiencia de mis intervenciones, pues un poquito a entender, a prevenir sobrecargas, a prevenir overreachings y a prevenir lesiones. Es otro de los objetivos que estamos buscando. Y bueno, ya está. Os pretendía enseñar más cosas, no tenemos tiempo. Ya para cerrar esta charla, si me permite, Víctor, deciros dónde estamos, ¿no? O sea, nuestro programa de investigación tiene distintas fases. Ahora estamos en una fase inicial exploratoria, en la que estamos, pues, determinando distintos perfiles de interacción entre distintos órganos, en distintos tipos de poblaciones, sanos, entrenados, enfermos, ¿sí? Y ver cómo estos perfiles mejoran con el ejercicio, cambian con el ejercicio y con el entrenamiento. El siguiente paso nuestro va a ser intentar determinar, identificar perfiles dinámicos de interacción. Es decir, así como determinadas variables como el consumo de oxígeno, frecuencias cardíacas, tenemos valores de referencia. Nuestro objetivo aquí va a ser algo parecido, no valores, porque no hablamos de valores, sino hablar en este caso, de perfiles dinámicos de interacción y ver cómo en una persona sana debería mostrarse este perfil dinámico de interacción entre órganos, entre músculos, lo que sea, y entender cuál es la respuesta sana de estas interacciones al ejercicio físico y ver cómo esta respuesta cambia en función de diferentes tipos de entrenamiento. Tiene una puerta abierta era enorme a mucha ciencia, a mucho trabajo, y que, insisto, el objetivo final, que es la fase 3, es diseñar, ofrecer las herramientas, ¿no? Que tenga una app en mi teléfono, que le pueda conectar un electrodo en puntos clave, cerebro, corazón, músculos, y que me permita dar información aquí, ¿sí? Que me dé red flags, por ejemplo, de comunicaciones interorgánicas, y poder traquear cómo estas comunicaciones cambian en función de la fatiga, del ejercicio, del entrenamiento, y poder, pues, diseñar herramientas para prevenir lesiones, para prevenir overreaching y para prevenir, digamos, cualquier tipo de anomalía vinculada a una mala comunicación. Dicho esto, por mi parte, no tengo nada más que añadir. Si tenéis algún tipo de pregunta, de comentario, estaré más que encantado de intentar responderla. He intentado ser lo más superficial posible y entrar en detalles técnicos lo menos posible, pero que sepáis que detrás de esto hay un trabajo, pues, con físicos, con matemáticos, con ingenieros, para intentar, pues, hacer esto con la máxima calidad. Y esperamos que en breve, pues, podamos tener más biomarcadores en marcha y que podamos desarrollar biomarcadores que se puedan ya usar y que se puedan ofrecer a entrenadores, fisioterapeutas, y que puedan usar en su consulta con sus clientes, pacientes, atletas y demás. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergi. Ahora, si queréis, tenemos unos 20 minutos para hacer preguntas. Ya tenemos algunas aquí en el chat. Si queréis, podéis levantar también la mano. Empezamos, si quieres, por la pregunta de
de Cristian Daniel, que nos preguntaba para la dificultad de obtener esa estimación de la coordinación cardiorrespiratoria. Nos pregunta si, teniendo los datos de la prueba de esfuerzo, a nivel estadístico es complicado o no estimarla. Vale. Buena pregunta. Entonces, en este caso, si te debo de los diferentes métodos que usamos para determinar cómo distintos órganos se comunican, el Principal Component Analysis es el más simple con mucha diferencia, es el más fácil. Entonces, en este caso, si dispones de los datos de la prueba de esfuerzo y lo tienes con resoluciones altas, ¿no? Breath by breath, respiración a respiración, y tienes, por ejemplo, un programa estadístico tipo SPSS, lo puedes obtener muy fácilmente. Muy fácilmente. O sea, concretamente para este sistema, para este Principal Component Analysis, es muy simple. Bueno, es fácilmente asequible y únicamente necesitas los datos de la prueba de esfuerzo en un formato Excel o lo que sea, y en este caso un programa tipo SPSS que te permita pues, hacer el cómputo del Principal Components. Y te da un resultado y te ofrece pues la cantidad de componentes principales y más información que no he explicado, pero que también es necesaria traquear. Para el resto de sistemas que usamos para determinar estos couplings, estas interacciones, son mucho más complejos. Son realmente muy complejos que requieren de la intervención, insisto, de gente con niveles computacionales muy, muy elevados. Perfecto. Jordi Ticó ha levantado la mano. Vamos a ver si le voy a permitir hablar. Lo ha levantado al principio de la conferencia. No sé si ahora puedes activarte el micro. Y si no, pasamos a la siguiente. A ver. Creo que se lo ha desactivado ahora. ¿Ahora? Yo veo que se lo ha desactivado. Vale. No sé si... Pasamos a la siguiente. Sophie Magro nos recalca eso, que es muy interesante lo que nos has dicho para la reeducación también. Y te dice que muchas gracias. No, gracias a ti por el comentario. Al final, sí es verdad. Esto realmente, si os fijáis, he hablado un poquito de forma transversal y hablaba o hacía mención a entrenamiento deportivo, hacía mención a fisioterapia, rehabilitación, hacía mención a cualquier tipo de patología. Al final, cualquier persona se puede beneficiar de entender cómo sus órganos se comunican durante el ejercicio, con lo cual no pretendemos cerrarnos a una sola disciplina. Obviamente, de aquí se puede beneficiar rendimiento deportivo, se puede beneficiar fitness, wellness, ¿sí? Que es ejercicio físico en salud, se puede beneficiar rehabilitación. Obviamente, si yo tengo una lesión muscular, obviamente no me interesa solo la movilidad y ver cómo ese rango de movimiento aumenta y cómo el dolor baja y cómo la fuerza de ese músculo aumenta, que está muy bien. Sino también debo medir, oye, pero este músculo que ya está empezando a recuperar fuerza y está empezando a recuperar movilidad y todo lo que tú quieras, ¿está también empezando a recuperar comunicación con su compañero o no? Con lo cual, sin duda, sí, esto es una herramienta que una de las salidas más inmediatas en las cuales estamos pensando es, por ejemplo, en rehabilitación. Como herramienta para medir, por ejemplo, la rehabilitación de un músculo o de varios músculos, ¿sí? En el contexto global, en el contexto de comunicación con el resto de músculos. Sí. Saltando a un tema más general, Valentín Sosa nos plantea, entendiendo este estudio como interdisciplinar y la complejidad que tiene entender cada parte del estudio, ya que deberíamos ser expertos en cada sector, ¿realmente crees que se llegará a realizar ese estudio y entenderlo en su totalidad? Sí, buena pregunta también, Valentín. Esto es muy complejo. Entonces, complejo implica salir de la zona de confort. Entonces, mucha gente quizás no está dispuesta a salir de la zona de confort y a meterte en sitios complejos, ¿no? Entonces, esto es muy complejo. Que al final llegará a salir o no salir, no lo sé, no soy adivino, me gustaría hacerlo, pero creo que sí. De hecho, ahora mismo estamos viendo una plataforma como Frontiers ha lanzado un journal, tenemos una sección que es de ejercicio físico, tenemos trabajos publicados a alto nivel, habrá trabajos publicados a muy alto nivel y sí que creo firmemente que en los próximos meses empezamos a desarrollar nuevos biomarcadores donde intervengan otros órganos y poco a poco ir estableciendo un poquito lo que son las bases para poder evaluar a pacientes, clientes desde esta perspectiva.
sin dejar de lado los textos originales, ¿eh? O sea, hablo de un complemento que es necesario. Entonces, creo que sí, hablamos de a largo plazo, porque esto requiere, obviamente, tiempo y no hay más. Entonces, a medio largo plazo creo que sí, y espero que sí, y realmente la dirección que estamos empujando con mucha energía, todo el grupo de gente con el que tengo el placer de trabajar va en esa dirección. Otra pregunta que nos planteaban en la inscripción hacía referencia a la edad. ¿Es un factor que tenéis en cuenta, Sergi? Nos Sí, preguntaban. sí, entonces también la pregunta está muy bien. Obviamente hay que empezar por algún sitio, Ya, ¿no? Entonces, lo que se suele empezar es en gente de adulta, ¿no? Adulta y sana. Y empezar a ver cómo, por ejemplo, en personas adultas y sanas, cómo todo esto se comporta, ¿no? Y establecer estos perfiles en gente adulta que gente normal y sana. Entonces, los siguientes pasos obviamente son establecer diferentes líneas de edad. ¿Qué pasa en niños? ¿Qué pasa en gente mayor? ¿Qué pasa en gente enferma? ¿No? Por ejemplo, en la coordinación cardiorrespiratoria, que es el marcador más antiguo que tenemos muchos trabajos en gente sana. Y ahora por primera vez hemos empezado a estudiarla en síndrome de Down. Y en pocas semanas habrá un trabajo publicado con síndrome de Down. Entonces, en niños, obviamente está en nuestra perspectiva, niños, gente mayor, cualquier tipo de población al final. O sea, necesitamos estos perfiles ¿no? Un poquito de referencia para toda la población. Entonces, habrá que trabajar en un futuro en otras franjas de edad. Está sin duda en nuestro foco, pero empezamos siempre, una lógica empieza por pues, establecer todo esto en gente adulta, sana, digamos, perfiles normales. a ver, podéis ir planteando las preguntas en el chat. Veo que no hay más preguntas. Víctor, Sí, adelante. Sergi, ¿tenéis estudios en aprendizaje motor? Mira, también la idea está muy bien, es muy interesante, Víctor, pero ahí no tenemos estudios en aprendizaje motor. Pero obviamente, seguramente que este aprendizaje va a estar influenciado sin duda por cómo los órganos que influencian el aprendizaje se comunican entre ellos. O sea, sin duda, seguramente si yo planteo una medida, ¿no? de conexión interorgánica antes y después de un proceso de aprendizaje, seguramente que post aprendizaje, una vez aprendo la tarea en sí, estas comunicaciones van a cambiar sin ningún tipo de duda. O sea, me parece súper interesante lo que me comentas, pero no tenemos nada. De momento no tenemos nada. Lo que intentamos es, como comentaba antes, es establecer un poco las líneas básicas, ¿no? Lo básico es cuál es la conexión by default, ¿no? Por defecto, y luego ver un poco cómo la fatiga y el entrenamiento genera, qué cambia todo esto, ¿no? Los siguientes pasos pueden ser, sin lugar a duda, estudiar el aprendizaje. Creo que ahí también es súper interesante, pero va a ser bastante más complejo, ¿no? O sea, ¿qué órganos deberíamos medir, ¿no? Para asegurarnos de que este aprendizaje ha sido realmente significativo, ¿no? Es decir, el cerebro, los músculos, el corazón, habría que verlo, pero de momento no tenemos nada, pero esperemos tenerlo también a corto y medio plazo. Gracias, Sergi. Sergi, respecto a los próximos pasos, ¿qué preguntas de investigación a pequeña escala os estáis planteando? Sí, por ejemplo, los siguientes pasos, como comentaba, serían en estas personas adultas sanas que tenemos, ¿sí? Primeramente establecer las interacciones por defecto, ¿sí? Las que están en reposo, por ejemplo, cuantificarlas o en condiciones de fatiga, digamos, reducidas. Segundo paso es, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Ver cómo la fatiga, ¿sí? La fatiga aguda está afectando o está alterando estas comunicaciones. El siguiente paso es ver cómo distintos tipos, o sea, cómo el ejercicio a nivel crónico afecta estas interacciones. Es decir, cómo distintos tipos de entrenamiento cambian de forma específica estas interacciones. ¿Sí? Siguientes pasos pueden ser enfermedad, pueden ser comparar lesionados con no lesionados,
traquear un poquito la utilidad de todo esto para prevenir lesiones también. Un poco son los siguientes pasos. Digamos que el biomarcador que va por delante, por una cuestión de tiempo, es la coordinación cardiorrespiratoria. Ahora estamos un poquito en ese plano de enfermedad, como síndrome de Down. Con el resto de biomarcadores será la misma idea, ¿no? Empezar con sujetos adultos sanos, ver qué ocurre con la fatiga, ver qué ocurre con el entrenamiento y luego ir pasando a enfermedad, lesión y demás. Un poco la idea. Perfecto. Cristian nos pregunta si en los papers viene más detalle del tratamiento estadístico para poder replicar. Le interesa porque dice que tiene muchas aplicaciones prácticas. Sin duda, Cristian, estoy 100% de acuerdo. Si aquí se abre una puerta, aquí si realmente se analiza esto bien, se abre una puerta que es brutal. Que es una puerta, o sea, es como abrir una puerta a un mundo entero, ¿no? Que a veces puede dar miedo, ¿no? Es como replicar toda nuestra ciencia del deporte desde otra perspectiva. Aprender a valorar, aprender a diseñar usando una información nueva, que es cómo se comunican los órganos. O sea, es totalmente nuevo. Y o sea, es que no te puedes acabar la cantidad de trabajos nuevos que se pueden generar. O sea, es una línea de trabajo de años, muchos años. Entonces, en cuanto a la pregunta, a los papers, sí. De hecho, si, por ejemplo, en los papers publicados de coordinación cardiorrespiratoria se explica en detalle cómo funciona el Principal Component Analysis y un poquito los diferentes... O sea, yo aquí básicamente he hablado de número o de cantidad de Principal Components que se arroja, pero había que analizar también pues, un poquito qué variables componen cada componente principal, con qué peso, con qué loadings, y todo eso te lleva un poco a una interpretación final. Yo lo he simplificado mucho, pero en los papers sí está la información. Así que cuando publiquemos el trabajo de interacciones musculares, también ahí estará detallado todo el procedimiento, que ya os avanza que es infinitamente más complejo, pero estará descrito, porque al final el objetivo de la ciencia es permitir que otros investigadores replican lo que hemos hecho. Con lo cual, sí, está y estará para que podáis replicar, por supuesto. Blanca Román nos pregunta si tenéis algún análisis estadístico que integre la evaluación cardiorrespiratoria y la fatiga muscular. Muy buena pregunta, Blanca. Sí, pero no. Es decir, tenemos los datos y estamos empezando a trabajar en ellos, pero aún no tenemos resultados. De hecho, cuando empezamos a preparar esta conferencia, una idea era empezar a hablaros alguna cosilla de interacciones cerebro-músculo o músculo-corazón, que sería hacer una combinación de lo que, como lo que comenta Blanca, pero aún no tenemos. Pero espero que de caras a verano o a final de verano tengamos pues, algún tipo de variable que me permita, en este caso, integrar, ¿no?, componente o función cardiorrespiratoria con función muscular periférica. De hecho, tenemos datos, ¿sí?, porque aún no hemos tenido tiempo. Pero sí, Blanca, tendremos, supongo que en breve o en pocos meses alguna cosa tendremos. Tendrá que seguirte de cerca, Sergi. Pues si no hay más preguntas, vamos a ir por cerrar la conferencia. Voy a mirar en YouTube, pero creo que no. Pues, Víctor, si te parece. Pues nada, agradecer a todos los que habéis asistido. Esperamos que haya sido interesante. A mí me ha entusiasmado. Es verdad que ya venía un poco comprado porque sabía un poco de qué iba y me parecía muy, muy interesante y simplemente espero que haya sido igualmente interesante para todos. Agradecerte, Sergi, el esfuerzo que has hecho, la claridad de ideas con la cual nos has mostrado todo el trabajo que estáis haciendo. Lo he dicho en la presentación, lo digo al finalizar, para nosotros ha sido un privilegio tenerte con nosotros y espero que sea el principio de una relación más fructífera. Seguro que sí. El placer ha sido mío, Víctor. Muchas gracias. Gracias a ti. Un placer a todos y hasta la próxima.